Y empieza nuestro espacio de salud aquí en Directo América y como siempre nos acompaña Mar Romero Sala. Mar, buenos días para usted, ¿cómo está? Buenos días, María Clara. Vamos a Brasil porque el gobierno declaró emergencia sanitaria en la comunidad indígena Yanomami. Cuéntenos por qué. Sí, hace aproximadamente una semana de esta declaratoria en un territorio que es la reserva más grande indígena de Brasil. Son aproximadamente 10 millones de hectáreas donde viven más de 30.000 personas yanomamis y estas comunidades están aquejadas por un aumento exponencial de casos de malaria, también por graves casos de desnutrición, contaminación de mercurio de las personas y de los ecosistemas y además con un acceso a la atención sanitaria muy pobre, ¿no? Señalan directamente a la minería ilegal que hay en el territorio. Hay 30.000 yanomamis, como decíamos, conviviendo, si se puede decir así, con 20.000 personas que trabajan en la minería ilegal, algo que es totalmente disruptivo con sus formas de vida. El presidente Lula, que viajó al territorio esta semana, también llegó a tacharlo de genocidio y está investigando al gobierno anterior del presidente Bolsonaro. Es deshumano lo que yo vi aquí, sinceramente. Lo que he visto es inhumano, honestamente. Si el presidente que dejó el cargo hace pocos días tuviera un poco de vergüenza y hubiera venido aquí al menos una vez, quizás esta gente no estaría tan mal en este nivel de abandono. No tuviese no abandonado como está. Y para entender por qué Lula habla de genocidio, Mar, cuéntenos cuáles son las consecuencias de la minería ilegal en estos territorios. Para empezar, una de las cosas de las que hablan es del miedo y de la intimidación de estos mineros, de actividades ilegales además que llevan a cabo y que además suelen ir armados. Escuchemos la denuncia. Llevamos 4 años sin asistencia sanitaria en las comunidades, 120 comunidades luchando por su vida. Más de 20.000 mineros en territorio indígena Yanomami, con armas intimidando a las comunidades. Vivimos con miedo. Intimidando sus comunidades, es una comunidad que está sufriendo, viviendo con miedo. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente en no poder circular libremente, lo que significa que hay problemas para recibir atención sanitaria, pero también para desarrollar pues, sus actividades de subsistencia. Además del grave problema del mercurio que acarrea la minería de oro, sobre todo. El mercurio es altamente tóxico, contamina el entorno del que dependen de los Yanomami, tanto pues, para comer y para vivir. Y digamos, aquí hemos repasado algunos de los efectos que tiene, ¿no? Para empezar, consumir mercurio muchas veces, por ejemplo, a través de los pescados, de los peces que viven en el río donde se vierte el mercurio de la minería, afecta al sistema inmune, también el sistema renal, el sistema digestivo es corrosivo, también puede afectar la piel, incluso el sistema respiratorio y el más conocido, el sistema nervioso. Estamos hablando de que puedes tener problemas de memoria, dificultades para moverse, disfunciones cognitivas, eso especialmente durante el desarrollo del feto, durante el momento del embarazo. Bueno, y digamos que es un poco más claro esta relación entre el mercurio y la salud y la afectación a la población Yanomami, pero ¿cómo tiene que ver la minería ilegal con la malaria? Pues básicamente se reduce a un problema de aumento de personas, ¿no? Un aumento exponencial. En un lugar donde vivían 30.000 personas, ahora hay 20.000 más que llegaron, que vienen de otros territorios y que además se mueven mucho más por todos estos pues, hectáreas de territorio Yanomami, mucho más que los mismos indígenas que viven ahí. Entonces eso aumenta la transmisión también porque la minería deja esos pozos de agua estancados muy grandes donde se reproduce el mosquito, que luego es el vector de esta enfermedad. Todo esto, además, pues como decíamos, suele suceder en zonas de poca pues, asistencia médica, en el que es difícil cortar las cadenas de transmisión. Hay un estudio, de hecho, que se hizo en Venezuela que llegó a cuantificar el impacto de la minería ilegal sobre los aumentos de casos de malaria, ¿no? Y concluía que la minería ilegal había provocado un aumento del 27% de los casos de malaria provocados por el parásito Plasmodium falciparum y un 23% por el caso del Plasmodium vivax. El vivax es el más prevalente en América Latina. Entonces, bueno, esto que vemos que sucede en Venezuela no debe ser muy distinto de lo que está sucediendo en Brasil, en el estado de Roraima, donde viven los Yanomamis, donde han denunciado este pues, incremento exponencial de casos de malaria. Mar, pero más allá de ir al sitio, como lo hizo el presidente Lula da Silva, ¿qué está haciendo el gobierno de Brasil para responder ante esto? Pues primero de todo, dar más apoyo y más asistencia sanitaria a estas comunidades, ¿no? Hay un informe, de hecho, que publicaron las mismas comunidades Yanomami en las que pues daban cifras de cómo ha caído esta atención sanitaria. Daban el ejemplo de 2 territorios en el que veíamos que entre 2020 y 2021 habían caído en más de un 70, más de un 80% las atenciones sanitarias que se habían hecho en ese territorio. Además, en Boavista, que es la
capital del estado de Roraima se está atendiendo a muchas de estas personas afectadas, a muchas de estas víctimas, y digamos que ya más a largo plazo pues sabemos que el gobierno de Lula se ha comprometido, veremos si lo consigue, si lo hace efectivo, con terminar con la minería ilegal que afecta a estos territorios y especialmente en las reservas indígenas, donde de nuevo no se puede hacer actividades extractivistas. Veremos qué sucede en el futuro y seguiremos muy atentos. Pues esperemos que no siga aumentando ni la malaria ni las enfermedades por mercurio mar. Gracias por este completo informe. Gracias a ti, María Clara.